soy la tierra de bendición, agradecido a mi Señor. Llegaste tú. ¿Le damos gracias a Dios por la iglesia? Muy bien, bueno, tenemos una palabra que el Señor ha puesto, ha programado para este día y vamos a recibirla y a ser bendecidos a través de ella. Encontré una noticia que me llamó mucho la atención. La noticia es de hace 8 años, la publicó el periódico El Tiempo en febrero del 2010, ahí se puede ver la fecha. Podemos ver el titular. Una mujer tenía clavado un cuchillo en la espalda y no se dio cuenta sino hasta que llegó a la casa. Esto pareciera ser una noticia engañosa, que no fuera realidad, que fuera, no sé, una película de terror o algo así. Pero la noticia es real, es verídica, confirmada, y la historia cuenta que la mujer en Rusia fue abordada por un ladrón, forcejearon en un momento, el ladrón obviamente pues intentó quitarle sus cosas, y en el forcejeo el ladrón le enterró el cuchillo, más exactamente como en la nuca. No vamos a mirar la fotografía. Hay una fotografía de eso, me pareció horrible, no la vamos a mirar. Pero la mujer, tal vez por el impacto emocional del momento, no sintió ni la herida, ni que el cuchillo todavía lo tenía ahí. Y se fue para su casa y pasaron tal vez 40 minutos, una hora, hasta que sus papás se dieron cuenta. ¿Usted qué tiene ahí atrás? Los papás siempre se dan cuenta, ¿no? Y más si un cuchillo en la espalda, pues increíble. Y finalmente la llevaron al hospital y pudo ser atendida y sobrevivió, gracias a Dios. Pero me parece increíble que alguien pudiera tener un cuchillo clavado en la espalda y no darse cuenta. Y no es tan traído de los cabellos cuando lo pasamos al mundo espiritual. Y a veces tenemos una herida atravesándonos y que todavía sangra y no nos damos cuenta. O a veces tenemos un dardo del enemigo clavado en nuestro carácter, clavado en nuestra forma de ser y no nos damos cuenta. ¿Y cuántos pasamos por la vida quizás con una herida que nos está conduciendo a la muerte despacio y no nos damos cuenta? ¿Y esta mujer cuándo se dio cuenta que tenía ese cuchillo clavado? ¿Cuándo llegó a dónde? A casa. Y es maravilloso como Dios nos trae a esta casa para darnos cuenta de aquellas cosas que nosotros mismos no logramos ver, pero que necesitan ser tratadas en nuestra vida. Y esta mujer de la historia se dio cuenta de la noticia, se dio cuenta o pudo atender su problema porque sus papás le ayudaron, sus papás. Y acá, papá, el Dios del cielo, extiende sus manos y nos ayuda y nos transforma. ¿Damos gracias a Dios por esto? Maravilloso, ¿verdad? Este es el título de la enseñanza para esta mañana y es orgullo que no ve, cinturón que no siente. Bien, piensa un momentico, yo sé que es un dicho popular, ojos que no ven, ¿cómo es? Ojos que no ven, corazón que no siente, pero este es orgullo que no ve, cinturón que no siente. El orgullo es como ese cuchillo atravesado que uno no se da cuenta. El orgullo tiene algo particular en comparación a otros pecados. Y es que el orgullo te hace ciego, porque como eres orgulloso, no vas a ver tu propia debilidad. ¿Me hago entender? Pensemos en otro pecado, el mal genio. Alguien tiene mal genio, es irascible, pero es humilde, entonces se da cuenta de que es irascible. ¿Me hago entender? Y busca ayuda. ¿Y cuántos saben que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia? Entonces se encuentra. Y con cualquier pecado, alguien tiene problemas con el alcohol, pero tiene un corazón humilde. Entonces con tufo y todo, pero llega a buscar de Dios, porque es humilde. Pero no es así con el orgullo, porque en cambio, el orgullo no te impide ver tu propia debilidad. ¿Me hago entender? Para ser restaurado de un pecado, se requiere arrepentimiento. Es lo único que Dios pide. Un corazón humilde, arrepentimiento, fe en el Señor y arrepentimiento para que el Señor nos conceda ese perdón, para recibir el perdón que ya nos está otorgando. Quien es orgulloso no se va a arrepentir. ¿Me hago entender? Así que el orgullo lo podemos comparar con ese cuchillo que está ahí atravesado y que no lo vemos. Y esta mañana Dios nos va a pasear por su palabra para identificar si acaso alguno de nosotros lleva años con un orgullo que sangra, que quita energía en su vida, que le aleja de las promesas de Dios
Y hoy Dios nos va a traer al quirófano de su iglesia y nos va a limpiar. Maravilloso Dios. Y el título dice, orgullo que no ve, cinturón que no siente. Quiero explicar un poquito qué es eso de cinturón, o mejor dejemos que sea la Biblia la que nos ilustre en cuál es ese concepto del cinturón. Es un concepto bien interesante en la Biblia, el cinturón. Vamos a mirar. Esto está en Jeremías capítulo 13, versículos 1 en adelante. Voy a leer. Así, esto es nueva versión internacional. Así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. ¿Que se comprara un qué? Un cinturón. Otras traducciones, curiosamente, dicen un calzoncillo. Si alguno tiene otra traducción, nueva traducción viviente, algunas traducciones dicen un calzoncillo. Y hay un poquito de discrepancia entre los comentaristas bíblicos de si era un cinturón algo externo o un calzoncillo algo interno. Y muchos concuerdan en que más bien era algo externo, porque ya lo vamos a leer al final del pasaje, dice, para que sean mi gloria, mi renombre, para resaltar. Y si era para resaltar, muy seguramente, muy posiblemente era algo externo, algo visible. Y además la idea del calzoncillo, dice no lo metas en agua, o sea, calzoncillo sin lavar suena como algo raro, entonces no quise darle alguna idea loca a alguien aquí. Si ve mi hija que es de Dios, no hay que lavarlos tan seguido, entonces no quise confundir a nadie. Por el bien de las esposas, me lo agradecerán. Vamos a dejar esta versión, nueva versión internacional, pero quiero darles un poquito de contexto antes de seguir leyendo. Esto lo escribe el profeta, ¿cómo se llamaba el profeta? Jeremías. El profeta Jeremías vivió en un tiempo de decadencia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. De hecho, ya no solo se podía hablar del pueblo de Israel porque estaba dividido en dos. Israel, por un lado, la mayoría de las tribus de Israel, y Judá, de donde había venido el rey David. Y tenían reyes distintos y gobiernos distintos, pero llegó un punto en que no se sabía quién estaba peor que el otro. Porque en Judá, por ejemplo, estuvo el rey David, estuvo Salomón, y después se levantaron reyes buenos, pero había un buen rey y habían dos reyes malos, y había un rey bueno y había un rey peor. Entonces no se sabía realmente quién estaba peor. Era un tiempo de decadencia. Ese fue el tiempo del profeta Jeremías. ¿Será que hay decadencia hoy en día en Colombia? ¿Sí? ¿Será que la Biblia sigue siendo relevante 2000 años después? Yo pienso que sí. Y en este momento de esta profecía, Dios está advirtiendo al pueblo de algo que está por suceder. Pues eso es una profecía, está por suceder. Y es que por su orgullo, por su pecado, por abandonar a Dios, Dios va a enviar una prueba al pueblo de Dios. Y es que va a enviar al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y va a llevar al pueblo de Dios cautivo a Babilonia. ¿Me siguen? Ese es como el contexto de lo que está pasando. Sin embargo, el corazón de Dios, que es amoroso, siempre busca advertir. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios envía a sus profetas para advertir al pueblo de lo que está por suceder. Este es el contexto en el cual Jeremías escribe. Seguimos leyendo acerca del cinturón de lino. Verso 2. Conforme a las instrucciones del Señor, compré el cinturón y me lo puse en la cintura. Entonces el Señor me dijo por segunda vez. Vamos a leer. Toma el cinturón que has comprado y que tienes puesto en la cintura y ve a Perat y escóndelo allí, en la grieta de una roca. Fui entonces y lo escondí en Perat, tal como el Señor me lo había ordenado. Es interesante que lo que Dios le está pidiendo a Jeremías que compre es ¿qué? Un cinturón. Y el concepto, la imagen de un cinturón es muy familiar para el pueblo de Israel, porque recordemos que Jeremías es de una tribu sacerdotal, de sacerdotes, y los sacerdotes tenían un distintivo, entre otras cosas, y era un cinturón sacerdotal, un cinturón de lino. Entonces no era ajeno lo que le estaba pidiendo que comprara. Ese cinturón representaba la dignidad, el gran valor de un sacerdote. Es como el anillo de matrimonio. ¿Cuántos tienen con alegría y con gozo ese anillo en sus manos? Recordando que quien haya esposa, haya el bien. Quiero aclarar, el anillo no es lo que nos da valor. Si yo me quito el anillo, entonces dejo de estar casado. Entonces yo me lo puedo quitar en un viaje y hacer de lo que quisiera. No, obviamente que no. Yo estoy casado y eso es algo en mi corazón y es un voto matrimonial, un pacto delante de Dios con mi esposa. El anillo es solamente un símbolo, gracias, externo de algo que es parte de mi vida. ¿Sí? Esto es importante entenderlo porque Dios quiere hacer eso con su pueblo. Por eso lo va a comparar con un cinturón.
Porque Dios quiere que su pueblo sea un símbolo externo del gran valor de Dios. Que el pueblo sea un símbolo externo de la santidad, del amor, de la virtud de Dios, un reflejo de Dios, ¿correcto? Por eso le pide que que compre un cinturón. Y le pide que vaya a Perat y lo esconda. Y Perat es interesante que es una ciudad al este de Jerusalén, en el borde del río Éufrates. Y es muy interesante pensar que años después, cuando se cumplió esta profecía, viene el rey Nabucodonosor y se lleva cautivo al pueblo de Israel. ¿Y a qué lado, a qué sector creen que lo lleva cautivo? Al este y en el borde del río Éufrates. Así que Perat es una representación de lo que está por pasarles, de una prueba, de una dificultad, de una cautividad donde Dios va a llevar a su pueblo, y en este caso está llevando apenas al cinturón. Por eso le pide que lo esconda en Perat. Siguiente versículo, verso 6. Al cabo de muchos días el Señor me dijo, ve a Perat y busca el cinturón que te mandé a esconder allí. Al cabo de muchos días. ¿Alguno recuerda cuánto tiempo estuvo cautivo el pueblo en Babilonia? 70 años, muchos días. Al cabo, todo es una representación de lo que iba a pasar. Vemos a Dios, así como Jesús contaba parábolas, Dios a veces llamó a sus profetas a no solo contar parábolas, sino representarlas en lo que estaban haciendo. Ve a Perat y busca allí el cinturón que te mandé a esconder. Fui a Perat, cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, pero ya estaba, ¿cómo? Podrido y no servía para nada. ¿Qué provocó esa prueba y ese orgullo de Israel? Lo hizo dañarse, no servía para nada. Y eso pasa con una persona orgullosa. No sirve. Tú no puedes confiarle muchas cosas a una persona orgullosa. Tú no puedes estar tranquilo y seguro de que te va a extender la mano para ayudarte, una persona orgullosa, porque no sabes si ese día está de buenas pulgas o si ese día justo le pica el bichito y no quiere ofrecer su ayuda. Es alguien que no sirve. El orgullo nos conduce a eso, a ser inservibles a la obra de Dios y al propósito de Dios. Verso 8. Entonces el Señor volvió a decirme. Hasta aquí los versículos anteriores han sido la ilustración de lo que Dios le mandó a hacer a Jeremías. Y ahora viene la explicación. Verso 9 dice, así dice el Señor, de esta misma manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Es decir, todo lo que Dios estaba ilustrando con el cinturón, de que fuera y lo comprara, se lo pusiera en la cintura, pero después lo llevara a una ciudad aperada, cerca del río, y allí se pudriera, y era una representación de lo que iba a pasar. Todo esto era ¿por qué? Porque Dios quería de esa misma manera destruir el orgullo. ¿Será que Dios se toma el tema del orgullo en serio? No, un pecadito menor. No. Para Dios es un tema tan importante, porque como hablábamos antes, el orgullo te impide ver la misericordia de Dios. El orgullo te impide acceder a ella. Yo no necesito. ¿Cuántos hemos sido orgullosos acá? Yo creo que todos. Por muchos años yo no necesito un Dios. Dios, el concepto de Dios es para alguien que no tuvo estudio, que necesita creer en cosas para explicar lo que no puede explicar. Ese era mi orgullo. Todos hemos sido enceguecidos en algún momento de nuestras vidas por el orgullo. Y el orgullo es tan escurridizo que quiere volver a visitar, que quiere quedarse clavado ahí en la espalda, como la noticia que leíamos al principio. Por eso Dios se toma en serio el orgullo. Y Dios define el orgullo, describe el orgullo de esta manera, verso 10. Este pueblo malvado que se niega a obedecerme, que sigue la terquedad de su corazón y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, será como este cinturón que no sirve para nada. Sigamos. Porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustara a mí. Y aquí hay una característica interesante de por qué Dios escoge compararnos con un cinturón. Dios compara a su pueblo con muchas cosas. Con el barro y Él es el alfarero. Con las ovejas y Él es el pastor, ¿verdad? Pero en este caso escoge compararnos con un cinturón para representar algo especial. Y es que el cinturón... A los varones, ¿alguna vez han salido para el trabajo y se les ha quedado el cinturón? A mí me ha pasado. ¿Alguno le ha pasado alguna vez? ¿Cómo se siente uno? Como en peloto, como que algo me falta, ¿sí? Me ha pasado. En mi trabajo debo estar de vestido de paño y me aprieto, me abotono el vestido y no quiero que nadie sepa que estoy sin cinturón. El cinturón, para los hombres, es una prenda especial, es una prenda cercana, es una prenda valiosa. Está en la cintura. Yo no permito que nadie
ponga las manos en la cintura. Bueno, mi esposa. Pero la cintura para uno es algo personal. Es algo muy cercano. ¿Alguna vez te has puesto un cinturón prestado? Yo alguna vez me puse para, no sé, un grado, hace muchos años, y tuve que tomar prestado un cinturón porque los míos eran de chapa, ¿recuerdan esas chapas grandotas? Entonces yo no quería estar con la chapa. Y un cinturón prestado no es de uno, porque el hueco no queda bien, porque queda muy apretado, porque queda muy suelto. Nada más cansón que tener que ajustarse uno al cinturón. El cinturón es chiquito, entonces yo me aprieto y meto la barriga y todo el día con barriga metida. Eso es horrible. ¿Quién se debe ajustar a quién? El cinturón a mí. Eso es lo que Dios quiere representar con su pueblo. Los quiero acá cerquita y los quiero que se ajusten a mí. Qué valioso. El cinturón no solo presta un servicio, porque hay veces que sí se le cayeran a uno los pantalones, pero hay pantalones que no se caerían sin cinturón, igual uno se lo pone. Porque el cinturón también da estética, también representa algo, y así es para Dios. Dios no nos necesita, tengamos eso claro. Dios no dijo, estoy incompleto, ya sé, me falta un sentido. Dios es absoluto en sí mismo, no necesita, Él es completo, pero por amor dijo, los quiero acá. Quiero representar todo lo glorioso que ya soy en un cinturón. En un cinturón. Y no en cualquier cinturón, sino en un cinturón de lino. ¿Alguien sabe cómo se obtiene el lino? Qué interesante. Yo tampoco lo sabía. Me puse a investigar preparando la enseñanza cómo se obtiene el lino y resulta que es una planta. Es una planta. Históricamente es una de las primeras, sino que la primera tal vez, la primera planta utilizada para propósitos textiles. Y tiene un proceso. En un momento les quiero mostrar un video muy cortico de cómo se procesa esa planta para obtener de ahí el hilo para posteriormente fabricar el lino. Todo eso fue lo que Dios hizo. Resalté las palabras para mi pueblo, mi renombre, mi honor y mi gloria, pero no obedecieron. Dios tiene propósitos hermosos y maravillosos con cada uno de nosotros y con todos juntos, porque aquí dice todo mi pueblo, toda la tribu. Pero por el orgullo nos perdemos de eso. A veces preferimos por orgullo mendigarle al mundo placer en lugar de venir con humildad al banquete celestial que Dios ofrece para nosotros. Qué necedad a veces. Vamos a ser libres del orgullo esta mañana. Avancemos. Quiero que hagamos un test de orgullo. ¿Cuántos humildes hay acá esta mañana? ¿Y cuántos están orgullosos de su humildad? Muy bien, cayeron todos. Todos necesitamos evaluar nuestro orgullo. Y tenemos un escáner maravilloso al que debemos presentarnos a diario para ver cómo estoy de orgullo. Y tú vienes y lees de estos personajes, de estos hombres y mujeres, para quienes en medio de sus debilidades, porque no encuentro a uno solo perfecto, a uno perfecto que es Jesús, ninguno de todos los demás equivocados, pero con un Dios maravilloso. Y esto nos hace crecer en humildad y nos hace mantenernos libres del orgullo. Así que vamos a tomar un test de orgullo en esta mañana. Primera pregunta. Dice Jeremías 13:10, esta gente malvada se niega a escucharme. Tercamente siguen sus propios deseos y rinden culto a otros dioses. Se niega a escucharme. Una característica importante de alguien orgulloso, según la Biblia, es que se niega a escuchar. Es alguien que no necesita consejo. Es alguien que no viene a la Biblia con humildad y dice, Señor, no sé qué hacer. Ayúdame, guíame. Es alguien incapaz de pedir consejo a sus hermanos, a los que han sido más capacitados e instruidos en la palabra y que con amor la imparten. No necesita. Venir a la iglesia me es indiferente. En cambio, alguien humilde llega a la iglesia sediento. Dios, si tú no me das guía para esta semana, no puedo sin ti, Señor. Ayúdame. ¿Eres de los que no necesita consejo? Y no necesita consejo porque confía mucho en sus capacidades. Por eso no necesita consejo. Por eso se niega a escuchar. Yo no necesito que Dios me diga cómo guiar mi vida. Yo necesito que Dios me diga cómo manejar mis finanzas. Yo necesito que Dios me diga cómo criar a mis hijos, cómo manejar mi hogar, mi sexualidad. Yo necesito que Dios me diga nada de eso porque se cree muy capaz. Wow, es difícil porque Dios nos da la capacidad. Y la capacidad es de Dios y hay que desarrollarlas y explotarlas y utilizarlas y bendecir a otros con las capacidades, pero nunca poner la confianza en esas capacidades. Nunca creer que tenemos más valor por esas capacidades. Entonces, alguien orgulloso no necesita consejo y se cree muy capaz. Segundo punto para evaluar. Dice el mismo versículo, siguen sus propios deseos, su propio deseo, el yo, lo que yo deseo, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Alguien orgulloso es alguien individualista.
que la gente no sepa mucho qué estoy haciendo, que mis hermanos de la iglesia no sepan cómo es mi vida, que a mí que me dejen aquí solo, conmigo no se metan. Y es muy individualista porque solo piensa en su plan, su proyecto, sus deseos. Es egoísta, individualista. Le cuesta la vida en comunidad, le cuesta pedir oración, le cuesta. Y en tercer lugar, podríamos hablar mucho más del orgullo, pero vamos a parar aquí. En tercer lugar, dice que rinde culto a otros dioses. Alguien orgulloso es alguien que se olvida de Dios. No necesariamente alguien que dice, voy a dejar de ser cristiano y me voy al mundo y me voy al... No, pero que en su manera de vivir no incluye a Dios. Que en su manera de vivir busca que Dios se ajuste a su plan. Dice alguien a quien aprecio mucho, le tuercen el brazo a Dios para que Dios haga su plan y no confían en la soberanía de Dios, en que sea Dios quien haga. Y por último, resulta teniendo ídolos, dándole el primer lugar a alguien más distinto a Dios. Hagamos un pequeño resumen. Es alguien que no sigue consejo, es alguien que se cree muy capaz, es alguien individualista y egoísta, es alguien que olvida, cae en el olvido de Dios y tiene idolatría. No quiero que nadie levante la mano, que me cuente cómo le fue de bien, pero que cada uno con Dios evalúe esta mañana si acaso tiene esa daga atravesada, esa raíz de orgullo y debe ser libre de ella. ¿Cuántos quieren ser libres del orgullo esta mañana? Amén. Amén. Qué difícil para mí hablar acerca del orgullo, predicar acerca del orgullo, porque es una de mis luchas, claro. Y si esta enseñanza sale bien, pues voy a ser tentado en el orgullo. Y si sale mal, entonces voy a pensar en mí, yo soy malo, yo no pude, yo soy incapaz, yo soy yo. Y orgullo puede ser para enaltecerte o para disminuirte. Porque uno cree que cuando uno se degrada, y, no, yo no sirvo y yo no, entonces está siendo humilde. Eso es falsa humildad. Porque orgullo es obsesión conmigo mismo, sea para exaltarme o para por debajearme. ¿Te das cuenta? Entonces voy a ser tentado en el orgullo, y si salgo y alguien dice, ay, gracias, qué palabra tan bonita, voy a ser tentado en el orgullo y voy a decir, claro, es que yo preparé bien la enseñanza, es que yo entiendo. Pero el orgullo es escurridizo, porque entonces yo voy a ser humilde y voy a decir, no, Señor, perdóname, fui tentado. Señor, fue gracias a ti, es tu palabra y la gloria es para ti. Y doy otro paso y digo, qué bien reaccioné frente al orgullo. Le gané al orgullo, peleé contra... Es difícil la pelea contra Dios. Yo pensando en esto dije, Dios, ¿por qué me pones a hablar de un tema tan difícil? Porque todos necesitamos la ayuda de Dios. Y vamos a hablar en los minutos que nos quedan acerca de la cura, porque Dios muestra la enfermedad y da la espalda, ¿sí? No. Dios muestra la enfermedad y da la salida y nos guía y con amor nos lleva. Y ni siquiera dice, vaya y tómese esto y haga este tratamiento. No, dice, camine. Los dos, camine. Hermoso nuestro Dios. Entonces, en primer lugar, dice, al cabo de muchos días el Señor me dijo, ve a Perad y busca el cinturón que te mandé esconder allí. Fui a Perad y cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Esto fue quien llevó el pueblo de Dios a Babilonia. ¿Fue el diablo o fue Dios? Según lo que hemos leído. ¿Quién provocó todo eso? Fue Dios. Dios provocó que el pueblo fuera a Babilonia. Y aquí dice que lo hizo, uno de los versículos que hemos leído, lo hizo para librarlo, para quitar ese orgullo, para destruir, es la palabra que usa, destruir el orgullo. Dios te va a llevar a Perat en algún momento de tu vida, donde tú te vas a sentir totalmente inservible. Dios te va a dar situaciones en las que tus capacidades en las que has confiado no sirven para nada. Tus conocimientos, tus estudios, tus contactos no te van a servir para nada. Y esa situación, ese Perat puede ser una prueba, una dificultad, una pérdida, una enfermedad, no lo sé. Donde tú digas, Señor, dependo de ti. Si tú no intervienes, yo no sirvo para nada, no puedo hacerlo. ¿Sabes que mi Perat muchas veces es predicar? Señor, yo no sé hacer esto. Señor, si tú no me muestras qué significa ese pasaje, no puedo hacerlo. Anoche por un momento, terminando de preparar, por un momento sentí el deseo, Señor, yo no puedo hacer esto, que alguien más lo haga. Dios, yo hace mucho tiempo preparé tal enseñanza y me pareció más fácil, puedo más bien hablar de eso. Y Dios, no, Señor, dependa de mí. Dependencia. A veces Dios te va a dar una tarea, no necesariamente es una prueba difícil, es decir, un sufrimiento. A veces va a ser una gran tarea, un desafío en el que tú dices, si tú no me ayudas, no puedo, esto es más grande que yo. Para acabar con tu orgullo. Número 1, la dependencia.
Busca depender de Dios, procura depender de Dios. Si en tu vida, todo lo que haces en tu vida, todo lo puedes hacer tú solo y no necesitas a Cristo, o estás entendiendo mal tu tarea, o debes cambiar lo que estás haciendo y atreverte a cosas que te hagan depender de Jesús. Número 2, dice el pasaje: porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá, ¿algunos o todos? Todo el pueblo y toda la tribu. Todo el pueblo y toda la tribu. ¿Sabes cómo Dios quita el egoísmo de nosotros? Haciéndonos vivir en comunidad. Todos, todo el pueblo, toda la tribu. Porque en esta tierra no hay mejor tratamiento para el orgullo. No hay mejor taller para que tu orgullo sea destruido que venir a la iglesia y compartir con los hermanos. Somos tan distintos acá. A alguno le gusta esto, a otro, a este estilo, a este de otra manera, a otro piensa así, otro piensa así. Y todos creados por Dios y todos juntos nos moldeamos y nos enseñamos a no ser orgullosos, a ser humildes, a aceptar al otro, a doblegar un poquito y ceder para que el otro también tenga su espacio y su lugar. Maravilloso. Necesitamos la iglesia, necesitamos la vida en comunidad, porque es juntos que podemos superar el orgullo. Ninguno individual. Yo, en cambio, si no soy orgulloso. Ay, ya fuiste orgulloso al decir eso. Necesitamos otros. Leí en alguna parte que los puercoespines en la era glacial sobrevivieron. ¿Cómo? ¿Cómo sobrevivían los puercoespines en el frío inclemente? Junticos. Pero como estaban junticos, ¿qué pasaba si son puercoespines? Entonces se alejaban y se empezaban a morir de frío. Entonces así me duela y me chuse, yo me quedo aquí. A veces la iglesia puede chuzar, a veces los hermanos pueden incomodar, pero amémonos porque nos necesitamos tanto. Si no, no podemos vencer el orgullo. ¡Wow! Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias. Número 2, entonces, la cura es unidad. Y número 3 dice: ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. El cinturón estaba hecho de lino. Vamos a ver un corto video, ¿lo alistas? De cómo se alista el lino, cómo se obtiene. Y dice que no lo meta en agua. No meterlo en agua significa tómalo tal y como viene. Mi esposa suele, sobre todo cuando los niños estaban más pequeñitos, la ropa que les comprábamos a los niños la lavaba inmediatamente. Y a mí me parecía tan raro. Yo, ¿por qué lavaba una ropa nueva? Y decía, no, porque uno no sabe cómo viene, quién la cogió al verla. Es mejor lavarla. En cambio, Dios le dice, no la laves, no la metas en agua. Y significa, ¿quién es el cinturón de lino en esta parábola que Dios hace? Nosotros. Significa que Dios es especialista en tomarnos tal y como estamos. Dios, pero yo vengo sucio, ven para acá. Dios, pero yo pequé, ven para acá. Y nos toma como estamos. Y ya estando en Él, a su cintura, nos procesa, nos transforma, nos limpia. Para obtener el lino es difícil porque hay que hacerle todo un tratamiento. El video dura un minutico. Vamos a empezar de una vez. Pero mientras lo ves, quiero que pienses en Jesús haciendo Él el tratamiento que teníamos que hacer nosotros y que no fuimos capaces por nuestro orgullo y nuestro pecado. Si quieres, quítale el audio, por favor. Vamos a ponerlo en silencio y a ver esto. Y mientras ves esto, así se obtiene el lino y así hace Jesús para que seamos lino. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y quién se ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido. Mira la pantalla y piensa que ese es Jesús. Golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Mira esos clavos. Así se hace el lino. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Así Jesús puso su cuerpo en la cruz
con clavos peores que esos, para hacer de ti y de mí, que éramos un costal viejo, un lino fino, para que Dios hiciera su cinturón. Y no tenemos de qué enorgullecernos. ¿Quién lo hizo todo? Jesús. Jesús. Este cinturón que tengo puesto lo escogí yo. Él no puede decir, deme gracias, Daniel. Lo escogí yo. Dios te escogió. Dios nos escogió y nos tiene juntos. Cada uno de nosotros es un hilito, una hilacha, y Dios nos va uniendo y nos va uniendo para que juntos completemos una misión maravillosa, que es mostrarle al mundo quién es Jesús. No lo podemos hacer solos, juntos lo podemos hacer, pero debemos recordar que Jesús fue traspasado por nosotros para hacernos un pueblo de lino fino. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, mi Señor. Siempre a tu lado yo estaré. Estoy en la tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan. Estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.